Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Yo soy Beatriz Valencia, Arquitecta Beatriz de Valencia. Manizales, y el diseño de esta casa, de esta bella casa, que es una casa contemporánea, es de Daniel Uribe, y él también la construyó. Yo simplemente lo apoyé. Entonces es una bella casa que está en el paisaje cultural cafetero. Por lo tanto, él en el principio de la casa ubica todos los servicios hacia esta zona posterior, y la fachada más importante que da hacia la vista es donde están las alcobas, todas las habitaciones. Entonces, en esta parte él destaca que él quiere todos los servicios simplemente iluminados por una loseta en la parte superior del muro con una viga falsa para poder conformar pues toda la arquitectura de la casa. Una pieza muy horizontal, ¿verdad? No la ves cuando llegas. Y es completamente horizontal y muy limpia, sobre todo muy limpia, y él tiene hacia la fachada sur y norte unos muros que los enchapó en la piedra muñeca. Son unos muros amarillos dobles, además para ayudar como a la climatización de la casa, porque por ahí está el poniente. Y la luz, el calor llega hacia esos muros. Entonces le quedó perfecto el lote. Le quedó norte-sur. Norte-sur. La vista está hacia el sur. Oriente-occidente. Porque sería poniente, sí, sí. Perfecto. ¿Y cómo era el terreno? Fíjense, le hicieron un gran corte, ¿verdad? Sí. Y entonces la vía, se alcanza a ver ahí en la parte alta la vía, y ya se conforma el talud que se trabajó pues con unos buenos cortes para conformarlo y poder generar la zona del parqueadero en la parte plana del lote. Excelente. Y no tuvieron que hacer ninguna contención muy fuerte, ¿verdad? Solamente talud. Sí, solamente talud. Y en estas rejillas viene el agua que viene del talud. Excelente. Pisos de ladrillo. Y vean la pieza. ¿Cuánto mide la pieza? 291 metros, 25 metros en el frente. Buenísimo, por eso se siente tan alargada. La vegetación es muy importante porque la dueña, la mamá de Daniel, es ingeniera agrónoma, por lo tanto ella pues le gusta mucho el tema de las matas, entonces son escogidas por ella, y miren cómo están de bonitas. Llegamos a la casa. Aquí me siento en las Case Study Houses. Casas de un solo nivel, muy moduladas, ¿verdad? La casa es modulada a 325 todos los ejes, y venimos con los ejes de las 3 alcobas que están allá, y en este son 3, se repite el módulo de 325 en 3 veces, y los muros portantes están en todos los ejes, pero acá en el área de la sala comedor tenemos adicionalmente unos pórticos metálicos para poder conformar todo el espacio de la sala comedor. Y lo más importante, digamos, del diseño de Daniel es que en esta zona están ubicados los servicios, todos los servicios, el baño, el vestier, el segundo baño, la despensa, el patio de ropas y los baños de la parte posterior. Entonces toda la casa se vuelca hacia el paisaje cultural cafetero, generando una fabulosa vista que ya la vamos a ver más adelante. Es increíble porque la casa se vuelve en planos, ¿verdad? El plano del techo, el plano del piso, enmarcando el verde de las montañas. Sí. Y los acentos son los muebles. Los muebles,
Pero además, una característica bien importante en la construcción es que la casa fue concebida como una casa económica que tiene, digamos, en el acabado, esto es cerámica. Es cerámica y unos acabados muy sencillos y muy sobrios para poder generar toda la casa blanca, que es, digamos, una de las características en el diseño de Daniel, que fuera pues muy contemporánea y muy blanca. Es que se siente muy atemporal, ¿verdad? O sea, me podrías decir que es una casa moderna de los 60 y te Sí, creería. sí, Pero vean qué belleza también el juego del vacío. Porque esta pieza que nos decías de servicios, o sea, la casa es muy ordenada, ¿verdad? Las piezas grandes hacia la izquierda, a la sí, vista. Las sí, piezas de servicio hacia la derecha, hacia la calle. sí, a la calle. El ancho de esa pieza que tendrá como unos 3 metros, no menos, 2,50, ¿verdad? ¿Altura? No, el ancho del área de lavado, de baños, Eh, y te genera este patio. sí, genera el patio y los servicios también acá. Y juega con la luz también, ¿verdad? O sea, se La luz vuelven... es importantísima en el proyecto. Es una casa totalmente iluminada. En el día no necesitas ningún tipo de iluminación artificial porque está totalmente iluminada. Es una belleza. Me encantó la lógica, porque pudieron haber llenado de cuartos aquí, ¿no? De Claro, servicios. El claro. baño, no sé dónde está el medio baño, ahorita lo vamos a ver, pero el haber dejado este vacío, creo que fue Sí, clave. claro. Es parte muy importante en el diseño de Daniel, ese vacío que está generando pues la iluminación. Estoy seguro que aquí están las Case Study Houses, Daniel. A mí no me engañas. Esta casa la pudo haber hecho Pierre Koenig o Richard Neutra. La Muy bella. cocina, el monoespacio, ¿verdad? Sala, comedor, cocina, todo Sí, aprovechado en un solo espacio. Y otra vez, fíjense qué elegantes son esos destellos de color madera, muy ¿verdad? bonito, muy En todo el bonito. blanco. Con unos muy buenos materiales, el quartz en los mesones, la fórmica en los muebles de la cocina y hace que se integren muy bien pues a esta arquitectura contemporánea. Que me encanta lo que dices porque es económica. O sea, este piso te puede Es costar, no sé, cerámica, $20, $30 el metro cuadrado, más o quizá. menos, sí. Y no te tienes que comprar la placa de granito ni de No, no, mármol. no, Y se ve genial. genial. No tiene nada que necesite más. Y entonces conocemos rápidamente estas piezas de servicio. Esto sí, esta es la despensa, Ajá. Las despensas. Perfecto. las ropas. Este es uno de los cuartos. Este es el patio de ropas. Ah, ok. Allá se cuelga la ropa. Tiene su patio de tendido, ok. Es un espacio. Ay, fíjense, está ventilando. Ajá, Estas cajas claro, salen, ¿verdad? claro, Salen esa sale. del. Ajá. Ujú. Claro, y con eso consiguen la ventilación y todo tiene luz cenital. Espero que estén viendo el radar, jóvenes. Vean qué belleza de planta, qué ordenada es. Solamente cuadrados, ¿verdad? Solamente. Cuadrados y rectángulos. Rectángulos, Ujú. 325 es la modulación. Y yo mientras les regalo esto, porque además la piscina es un espejo. Es un espejo con horizonte perdido. ¿Qué mide? ¿Mide sus 18 metros de largo? Tal vez un poquito más. ¿Verdad? Sí, no, alrededor de 16 metros probablemente. Y no es tan grande la terraza también, ¿verdad? O sea, no extendieron demasiado. No, ¿Qué volará? Como unos 2 metros más 2 o menos. metros. Ah, me encanta que las ventanas logra esconder los muros, ¿verdad? Claro, En vez de sí, exponerlas. Vean qué elegante es eso. para que se vea todo el conjunto de homogéneo, todo Ujú. el frente. Entonces, se trabajó con los elementos de la ventanería. Es algo complicado, ¿verdad? O sea, Sí, no es tan sí. fácil. Tienes que trabajarlo bien. Sí, hay que modularlo bien desde el comienzo y ese trabajo se hizo con la empresa que hizo el aluminio blanco extruido.
extruido. Uf, qué belleza, qué belleza. Linda, ¿verdad? Sí, el mismo nivel de la terraza interior. Nunca Sí. entra el agua. No, no, porque tiene de todas maneras la pendiente hacia allá, Ajá. tiene pendiente y acá tiene, pues como son puertas, ventanas, entonces se adapta muy bien y colocamos las, los perfiles embebidos en el piso para que pudiera ser un solo nivel. Claro, 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 claro. Y de allá se viene la otra. Perfecto. Estos perritos obecillos. No se crean. Es fuertecito. Y esto también me encantó, el remate, ¿verdad? Como cuando caminamos hacia esta zona, el remate es vidrio, el Sí. remate es verde. Sí, Es que es el remate más bonito. muy bonito, muy Fíjate, o bonito. sea, en esta casa, o sea, había yo creo que muchas formas, ¿verdad? Tú lo sabes. O sea, puedes llegar y ver, o llegar y primero jugar a tapar la vista para después la sorpresa, pero esta casa es No, es directa. totalmente. Ajá. Además que está en el paisaje cultural cafetero. Ahora que te acerques hacia allá, hacia la piscina, esa vista es inmejorable. Sí, o sea, Porque además se ve el café. se ve el Se ve el café. café y acá vemos también la parte del el municipio de Palestina que queda acá cerca nuestro. Muy bien. Este es los baños, Estos son los los baños. cuartos. Ay, qué bonito el interiorismo también. La madera clara. Es que la madera clara y el blanco son mejores amigos. Sí, Dimensiones, ¿qué tendrán? 325 a ejes. 325 ejes, o sea, son prácticamente 290. 290 libres. Con su súper buena vista. Y la recámara siempre con sus closets Con sus primero, closets. ¿verdad? O sea, medidas óptimas. Y en el otro sentido, libres que tendrá como un 4, un poquito menos, ¿verdad? 4, más o menos Ajá. 4. Más los closets. Bien los closets. ¿Baño de visitas Baño o...? de visitas. Muy bien el mueble, ¿verdad? Una sola puerta. Ujú. La regadera y ventilado todo con este diseño Todo. de la ventana De alta. la ventana alta. Ajá. Que se alcanza a ver el verde también allá al fondo. Saludos a todos. El segundo cuarto, Misma medida. iguales. Toda la modulación es igual. Excelente. Entonces, esta orientación es sur, pero como aquí hay tanta nube, el sur no incide tanto, ¿verdad? O sea, el rayo solar no ingresa tanto al espacio, No, y de todas maneras, como viste, tiene el voladizo, que le protege. entonces lo protege. Y tiene las cortinas blackout que también ayudan y protegen en un momento dado. Y esta recámara mide también lo mismo. De ancho sí, Siempre son 325 ejes. 325 ejes. Es la recámara principal. Esa es la principal, la de Sandra. Y ahí es cuando te das cuenta La que no mamá de necesitas más de 3 probablemente. O sea, porque aquí en el otro sentido, ¿cuánto tienes? ¿5? 5. 5. Y se siente muy, muy cómodo. Y acá el vestier y el baño. Me encanta cómo juega la ventana también a entender el lateral, ¿verdad? Porque la casa es muy dos vistas, pero rompe también en el otro sentido. Vestidor y baño. ¿Qué medida tendrá esto? ¿Tendrá 2 metros de ancho? No, menos. 1,70, 1,80. 80, más o menos. 1,80 de ancho. Con el detalle de las piedras en la regadera. Qué belleza. Como decimos, nos dieron en la pata de palo. Si quieres, toma de por fuera, que Sí. se ve muy bonito.
Y el ave del paraíso, ¿cómo se llaman estas plantas? Unas platanillas, ave del paraíso. Paraíso este, ¿verdad? Paisaje Cultural cafetero. cultural cafetero. Arquitectura moderna para el paisaje cultural cafetero. Arquitectura moderna. Sí, qué bonita es la arquitectura moderna. Mira, acá es el pueblito Palestina. Ahí, ¿Dónde está ahí Palestina? al frente. Al frente tuyo ahí ves, ahí arribita, ¿ves? Alcanza a ver ahí como la iglesia. Ah, esa iglesia es Palestina. Eso es Palestina. Ok, excelente. Buenísima Y pieza. la piscina con la playa. Esto está genial, ¿verdad? El Sí, área de... porque se usa la playa Ujú, y ya luego para nadar. para nada. Y luego va bajando, ¿verdad? Empieza sí. bajito y va subiendo la Sí. altura, la profundidad. Y a esta es otra recámara secundaria. Ah, esta es una recámara secundaria que ya tiene un baño integrado, fíjense. Entonces se recorre este eje, fíjense bien, se recorre este eje, entonces ya se comprime un poco más, ¿no? El área de cama, pero en el otro sentido es lo mismo. Entonces todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. ¿Cómo resuelven el baño, verdad? En 2 metros, porque esto ya tiene, pues sí, porque si traemos, la puerta mide 90 y aquí nos quedan 2 metros. Lavamanos, taza, regadera, compacto pero muy funcional. Y iluminación y ventilación cenital. Inmejorable. ¿De qué año es la casa, perdón? Del 2020. Es nuevecita. Nuevecita. ¿Y este pasillo qué me dirá? ¿1,20? ¿O un poco más? 1,20. Sí. Porque este piso es de 80, ¿verdad? Sí. 1,20. Y está perfecto. Y la misma lógica. Bueno, me comentabas que aquí iba a ser el garage, ¿desde dónde? El diseño inicial iba a ser el garaje, más Gerardo, el hermano de Sandra, quiso organizarlo como su habitación, entonces los garajes quedaron exteriores y se hizo una habitación con vestido y baño muy cómoda, muy buena. Vas a ver, del Excelente. mismo tamaño de la alcoba Principal, tiene 2 principales. Tiene 2 principales. Ah, qué buenísimo. Con vestidor y baño, ok. Entonces los coches iban en batería, uno atrás del otro, en el diseño original. Sí. Sí, esta es la cara de felicidad de que me encanta. Este video tiene sonrisa de garantía, 4 paredes. Y acá tenemos lo que nosotros llamamos un closet de linos, que es el closet de ropa de camas. Me gusta la palabra linos. Por las telas, que antes todo era lino. Yo creo, Entonces, ¿verdad? las toallas, la ropa de cama. Buenísimo. Muy práctico y son 80 centímetros y cabe Sí, todo. sí. ¿Y de aquel lado es la salida al servicio? Ah, no, es una bodega. Ah, es bodega. Ah, es una Es una bodeguita ya. bodega. Ah, perfecto. Se aprovechó al máximo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción dijimos que tiene? ¿150? 290 No, 290. metros Ah, cuadrados. no, sí, sí es Ya me considerable. escribió Daniel que a $535 metro cuadrado. Casi latino. 500, o sea, si ahorita alguien nos está viendo a través de su pantalla y quiere contratarlos, estos acabados pueden salir en 535 metros cuadrados. Sí. Deme dos. Es un muy buen precio porque los acabados son unos acabados sencillos pero muy bonitos. Sí, muy bonitos. Se escogieron unos acabados pues blancos Ujú. que jugaran con la casa,
con el diseño de la casa, pero muy económicos. Sí, 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 sí. Arquitecta, muchísimas gracias. No, señor, con muchísimo gusto. Ha sido un verdadero La placer. verdad, el diseño es de Daniel y todo es de él. Yo simplemente lo apoyé. Entonces, bueno, con todo el gusto y el cariño. Daniel, si me estás escuchando, muchísimas gracias por compartir esta obra de arte. Realmente te sacaste aquí un 10.5. Creo que es una casa muy, muy, muy elegante, muy sencilla, muy ordenada, muy eficiente. Entiende el paisaje y no lo entiende con el material completamente, ¿no? De que se parezca con la teja y estas cosas a lo demás, sino que entiende dónde está y entiende que lo importante era allá, ahí donde estamos viendo en este momento. Entonces, y entiende la topografía, ¿verdad? Porque no es una casa ni siquiera que la ves desde arriba. Es una casa que se trata de integrar, Sí, ¿verdad? Que no tiene que cortar abruptamente nada. el terreno. O sea, entiende muy bien. Muy bien, y es lo que él quería, que fuera una casa supremamente sencilla, plana, es una casa lineal, y bueno, logró efectivamente lo que él quería. Mm. Una cosa que quiero contar que para él fue muy importante porque él diseñó la casa de su mamá y entonces él dice que fue una muy buena cliente porque pues se adaptó a todo, pero que ella lo apoyó mucho en la escogencia de los materiales y de los muebles que son a su gusto. Y entonces que no era fácil pues hacer la casa de la jubilación de su mamá, pero que pues que al final se logró. La verdad que sí, ella vive aquí muy feliz. Y bueno, esta es la prueba de ello. Muchísimas Bueno, gracias. con gusto. ¿Viste, mamá? A ella sí lo dejaron escoger los muebles. Así. Mucho amor a todos. Feliz Navidad. Cota Paredes, adelante. Desde.